Bueno, vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra y vamos a orar. En esta mañana por tu fidelidad, gracias por tu palabra que es verdad. Nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, nos hables y seas tú en medio nuestro, Señor. Quita todo estorbo, toda distracción, todo aquello que pueda en nosotros producir una distracción, quítalo y que podamos hoy estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, yo titulé este mensaje, ¿puedes creer? Pregúntale a tu vecino, ¿puedes creer? Y vamos a leer algunos versículos donde podemos aprender acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Yo puse una frase aquí, no se trata de lo que Dios puede hacer, se trata de lo que puedes creer. A ver, léanla ustedes. Porque Dios puede hacer todas las cosas. Para Dios no hay imposibles. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios es el Dios creador. Dios sigue haciendo milagros, maravillas. Él es hacedor de maravillas. Él es hacedor de prodigios. Él es un Dios que está atento, que quiere derramar bendición, que quiere mostrar su poder a favor de sus hijos, de los que le temen. ¿Cuántos dicen amén? El problema no está en lo que Dios puede hacer. No se trata de lo que Dios puede hacer. Se trata de lo que nosotros podemos creer. Porque hay veces que estamos limitados también en las cosas que podemos creer. No sé si a usted le ha tocado hablar con alguien y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, Dios puede hacer. No, Dios no me ayuda. ¿Así? No, es que no, yo no puedo. Y no se trata de que simple y sencillamente sea una actitud positiva o negativa, sino que nosotros como hijos de Dios tenemos la certeza de que Dios sigue obrando a nuestro favor. Amén. Quiero compartirle algunos pasajes donde podemos ver esta realidad y que podamos hoy tomarnos de esa fe. Me viene a la mente el hombre que va con Jesús porque no podían expulsar los demonios de su hijo y Jesús le dice, si puedes creer, para el que cree todo es posible. Y el hombre contesta, creo, ayuda a mi incredulidad, porque a veces pues hay cosas que nos impiden dar esos pasos de fe y poder creerle al 100% al Señor lo que Él va a hacer. ¿Qué es la fe, hermano? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si nosotros somos personas de fe, nosotros tenemos convicción aún en las cosas que no estamos viendo. Tal vez no ves la provisión, pero Dios te ha enviado una provisión. Tal vez no ves la sanidad, pero Dios te ha dado la sanidad. Y eso es como nosotros tenemos que vivir. Tenemos que vivir una manera de fe. Dar pasos de fe, creer lo que Dios está haciendo y lo que nosotros podemos creer, Dios va a hacer cosas sobre eso, sobre lo que nosotros podemos creer. Creo que me acompañes a Mateo capítulo 9, versículo 21 al 31, vamos a estar leyendo ahí. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Ahora quiero notar algo aquí, que mientras que estos hombres que están ciegos escuchan que Jesús va pasando, empiezan a dar voces, a clamar por misericordia, pero también me llama la atención que dice que llegando a la casa, entonces vinieron los ciegos. Y me llama la atención porque muy probablemente Jesús pasó de largo de donde estaban los ciegos. Iba por un camino, llevaba una dirección, llevaba un objetivo Jesús, y mientras escuchaba el clamor de estos hombres, Él siguió hasta llegar al lugar de su destino. Yo creo que estos hombres ciegos
estaba alrededor de la gente que estaba siguiendo a Jesús y preguntaban por Jesús. No lo sé, esta es solamente mi imaginación. Y que está, ¿dónde está Jesús? Y él, yo creo que les dijeron, se detuvo en esta casa. Y alguien los llevó ahí. Y cuando se encontraron con Jesús, cuando vinieron a él, Jesús ya los había escuchado. Porque siempre que nos acercamos al Señor tiene que ser intencional. Y yo te digo una cosa en esta mañana: no te canses de creerle al Señor. No te desanimes por lo duro de la prueba. No te desanimes por las cosas que estás pasando. Aunque parece que Jesús no te está escuchando o va de largo, Él ha escuchado tu petición. Él tiene cuidado de ti. Y yo creo que cuando Jesús los ve, Él reconoce que son estos que le estaban gritando por misericordia, y de repente les hace esta pregunta: ¿creen ustedes que yo puedo hacer esto? ¿Creen ustedes que yo les puedo regresar la vista? Estos hombres hicieron una declaración de fe y dijeron: sí, Señor, sí creemos que tú lo puedes hacer. Pero el creer necesita una acción. ¿El creer necesita qué? Ellos no se quedaron en la orilla, ellos no se quedaron atrás de la multitud o atrás de los discípulos. Ellos fueron más allá, siguieron adelante en su necesidad, en buscar alcanzar la misericordia de Dios a través de Jesús. Versículo 29 dice: entonces le tocó los ojos diciendo: yo los sano. ¿Así dijo? ¿Qué les dijo? Conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Conforme a lo que ustedes creen, les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Jesús los tocó. Jesús tocó sus ojos, pero no les dio una oración de esperanza, decirles: yo los voy a sanar, yo los he sanado, yo les he dado la vista. No, Jesús les dice: conforme tu fe te sea hecho. Conforme lo que tú crees, va a venir una respuesta a tu vida. Muchas veces ahí está la voluntad de Dios, la respuesta de Dios, pero ¿qué pasa? No tenemos fe. Creemos a medias. No creemos totalmente. Usted me ha escuchado comentar esto muchas veces, pero ¿qué pasó con Pablo y Silas? Que Pablo estaba en la cárcel, la iglesia estaba orando, de repente una visión, un ángel le abre la puerta a Pablo, sale de la cárcel, lo lleva a la casa donde están reunidos, empieza a tocar la puerta, y los que están reunidos dicen: no puede ser Pablo, no puede ser Pedro, no puede ser Pedro, no puede ser. Pero estaban clamando por su libertad, estaban clamando para que algo sucediera, pero no tenían fe. Y esto me hace reflexionar, porque muchas veces estamos esperando que Dios haga algo sin que nosotros creamos. Dios no puede obrar así. Dios necesita tu fe, Dios necesita mi fe, Dios necesita que tú y yo creamos, y conforme a lo que creemos, Dios va a empezar a hacer algo en nuestra vida. No es como que: Dios, tú sabes lo que yo tengo necesidad. No, conforme lo que tú crees. Si tú crees que Dios va a hacer algo, Dios lo va a hacer. Dios va a hacer un milagro poderoso en tu vida. Y pudiera contarte testimonios de las respuestas de Dios, pudiera contarte de las cosas que Dios nos ha permitido ver. Porque cuando creemos, algo sucede. Porque ahí está algo esperando para ti y para mí, pero no está dependiendo de Dios si va a llegar a tu vida. Muchas veces depende de ti, depende de mí, depende de nuestra fe, como estos dos hombres ciegos. No se quedaron a la orilla del camino, no se sintieron olvidados, no se sintieron menospreciados, sino que ellos siguieron adelante, se encontraron con Jesús. Y Jesús, cuando les dice esta palabra, que les dice: hey, ¿saben qué? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? Oh, bueno, sí creo. ¿Qué hubieras esperado tú que te dijera Jesús? Entonces, sé sano, te entrego la vista.
Pero qué tremenda declaración. Jesús como que regresa esa responsabilidad de la fe sobre ellos y le dice: conforme su fe. Conforme su fe. Porque a veces dices que sí crees que Dios lo va a hacer, pero muy en el fondo no lo crees. Muy en el fondo no estás convencido de lo que Dios va a hacer. ¿Me estoy explicando, hermano? No, pues hay un dejo de duda ahí en tu corazón. Bueno, y si sí, sí, y si no, no. ¿Verdad? Yo puedo ver en la Biblia que cada vez que la gente se acercó a Jesús, Jesús obró. Jesús obró. Jesús hacía algo. Jesús, movido por la misericordia, tocaba los corazones de aquellos que se acercaban a Él, pero que eran movidos por fe. Les tocó los ojos diciendo: conforme su fe se ha hecho. Entonces se les abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos en ese momento. Pero lo que Dios va a hacer en nuestra vida no solamente depende de Dios, depende de lo que nosotros creemos también. Amén. Acompáñenme a Marcos capítulo 5, versículo 35 al 42. Este relato de Marcos incluye también unos versículos antes. Empieza a hablar de que Jesús va en camino y se le acerca a este hombre que su hija está enferma, Jairo, para que vaya a su casa porque su hija está muy enferma. Pero de repente en el ínter, una mujer con el flujo de sangre se acerca a Jesús. Esa es otra cosa aparte, pero toca el manto de Jesús y conocemos la historia. Jesús se detiene. ¿Jesús qué? La hija de Jairo se está muriendo. Jairo viene a verlo, es una persona importante, reconocida, ¿sí? Y de repente Jesús se detiene a preguntar quién me tocó, y habla con esta mujer y le sana, y había una multitud ahí alrededor de él, etcétera, etcétera. Y está pasando todo eso mientras que Jairo está esperando que Jesús vaya a su casa. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, mientras Jesús estaba hablando con esta mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. Otra vez, subráyalo en tu Biblia: cree solamente. Y no le permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Imagínate esta escena. El principal de la sinagoga, el sacerdote, el sumo sacerdote, busca a Jesús. De ahí ya la cosa estaba en una postura de humildad de este hombre, para reconocer que Jesús podía sanar a su hija, porque él era el sumo sacerdote. Llega con Jesús y le dice: oye, mi hija está enferma, ven a mi casa. Y Jesús dice: sí, voy a tu casa. Pero de repente se para Jesús a atender a alguien más, que no es tan importante como Jairo, que es una persona inmunda, una persona alejada, desechada por Dios a causa de su condición por el flujo de sangre. Y en eso vienen a decirle a Jairo: ¿sabes qué? Tu hija ha muerto, no molestes más a Jesús, no hay nada más que hacer. Y nuestro Dios es especialista en el no hay nada más que hacer. Por cuando llega ese momento en la vida que no hay nada más que hacer, Él sí sabe qué hacer. Él tiene poder de hacer. Él es el único que lo puede hacer. Dice: no, ya no puedes, ya no molestes más al maestro, tu hija acaba de morir. Pero Jesús, cuando escuchó esas cosas, le dijo: no temas, cree solamente. Y yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado
si Jairo no cree? ¿Qué hubiera pasado si él se derrumba en llanto y dice, no, mi hija ha muerto? Si hubieras estado ahí, yo lo hubiera hecho, tú lo hubieras hecho, hubieras llegado antes. ¿Porque te paraste con esta mujer? Si ibas para mi casa, mi hija estaba grave, esta mujer inmunda. ¿Qué hubiera pasado si no cree? Es que nosotros tenemos que levantarnos en fe, nosotros tenemos que dar esos pasos, nosotros tenemos que ser intencionales en nuestra fe. Porque hay voces que van a venir a decirte, no vas a poder. Hay voces que van a venir a decirte, tus hijos no van a conocer al Señor. Hay voces que van a venir a decirte, no, tú no vas a recibir la sanidad. Hay voces que van a venir a decirte, no, tu matrimonio no se puede restaurar. Hay tantas voces, no vas a salir adelante, no vas a conseguir trabajo, no vas a superar, no, tus deudas no las vas a poder pagar, qué sé yo, tantas voces que vienen. Pero Jesús te dice, hey, si crees solamente que yo voy a hacer algo. Cree que estoy aquí para ti. Bueno, porque estamos llenos de promesas, conocemos la palabra, pero a veces nos cuesta creer. Porque nuestra razón nos gana. La razón nos gana. El diagnóstico médico nos gana. La circunstancia nos gana. Las cosas que estamos viendo nos ganan a veces, y eso no hace que nuestra fe crezca, sino que nos detenemos en nuestra fe. ¿Me estoy explicando, hermano? Cree solamente, no tengas temor. Cree que yo soy Jesús, cree que yo tengo el poder, cree que yo estoy contigo, cree que lo que te he dicho se va a cumplir en tu vida. No es fácil, yo no sé. Si tú te pones en los zapatos de este hombre, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Cómo hubieras tomado esto? Pero yo creo que Dios está teniendo un trato con este principal de la sinagoga. No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ahí no iban todos los discípulos, aunque ese es otro tema. Iban nomás los que estaban más cerca de Jesús. Porque tú necesitas estar rodeado de gente que crea lo que tú crees. Tú necesitas estar rodeado de gente de fe que te levante, que te anime. Tú necesitas estar rodeado de gente que está fortalecida y que cree juntamente contigo las promesas de Dios para tu vida. No fueron todos los discípulos, sino más 3 se acercaron con él a esta situación. Versículo 38. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña, no está muerta, sino duerme. Y quiero tomar estos versículos nada más para decirte que muchas veces este alboroto que está a nuestro alrededor, el caos que está a nuestro alrededor, las noticias que estamos escuchando, las cosas que estamos viviendo, hay un caos a nuestro alrededor que a veces nos distrae, nos quiere distraer de que Jesús ha llegado, que Jesús está con nosotros, que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Que cada promesa que ha sido hablada a tu corazón se va a cumplir. Pero no es de parte de Dios cuando lo va a hacer, es de parte de nosotros en nuestra fe cuando lo vamos a recibir. La niña no está muerta, sino duerme. Las cosas que estamos viendo afectan nuestra percepción y afectan nuestra fe. Afecta nuestra fe. Una persona que llega a su trabajo y no sé, tiene un despido, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Es afectado y dice, ¿por qué me están despidiendo? Y viene un desánimo y vienen situaciones. Pero tenemos que saber que Dios siempre está con nosotros. Una persona que recibe un diagnóstico médico, pues también se puede venir el desánimo porque somos humanos, pero tenemos que estar confiados de que Jesús está mucho. No vamos a lamentarnos, no vamos a llorar, vamos a creerle a Dios. Porque cuando creemos,
el corazón de Dios se mueve. Cuando nosotros tenemos fe, el corazón de Dios se mueve a favor nuestro. El corazón de Dios puede ser movido por la fe de cada uno de nosotros. Así que yo no sé dónde está tu fe, pero Dios tiene algo mayor para tu vida. Dios tiene cosas grandes para ti. Y no te desanimes por la circunstancia, no te desanimes por lo que estás pasando. En medio de cada circunstancia, Dios está con nosotros. Y el enemigo quiere desanimar, el enemigo quiere robar, el enemigo quiere distraernos de creer, robarnos la fe. Pero nosotros tenemos que pararnos en fe y decir: Señor, yo te creo a ti. Yo te creo a ti. Recuerdo que cuando nuestro hijo, el del medio, Sergio, iba a nacer, pasamos un tiempo muy difícil, porque había un diagnóstico médico contrario y había una situación adversa ahí, y los médicos no daban esperanzas, etcétera, etcétera. Pero creímos a Dios. Y cada mes, el cuarto mes una mala noticia, el quinto mes una mala noticia, el sexto mes una mala noticia, hasta el octavo mes una mala. Todo está mal, no puede salir algo bueno de esto. Era un escenario totalmente hostil, adverso. Pero creímos a Dios. Creíamos porque había gente que nos estaba inyectando fe. Dice: no, vamos a creer un milagro. Tenemos un Dios de milagros, tenemos un Dios que responde. Y nosotros creemos en ese Dios de sanidad. Y nosotros, nuevecitos en el Señor, pues creímos también. Pusimos nuestra esperanza ahí y vimos el milagro. Vimos el milagro. Una respuesta de Dios. Como muchas que ha habido a través de nuestro vivir, hemos creído a Dios y Dios ha hecho cosas maravillosas en medio. Yo sé que Dios ha hecho cosas en tu vida. Yo sé que cuando has creído, Dios te ha abierto puertas, que cuando te has levantado en fe has visto una respuesta, porque Dios es un Dios que está atento a nuestra necesidad y Él quiere mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Lo veíamos la semana pasada. Él está buscando gente que tiene un corazón perfecto. ¿Para qué? Para mostrar su poder, su favor a aquellos que viven en esa rectitud. El alboroto, las voces, el caos que está a nuestro alrededor, tenemos que hacer oídos sordos a eso, no escuchar esas cosas, porque eso nos puede robar la paz, nos puede robar la fe. Por eso Jesús dice: no, la niña no está muerta sino duerme. ¿Por qué? Ya le habían dicho a él: hey, tu hija está muerta. Ya no hay esperanza, ya no molestes al maestro. Y de repente Jesús, no sé qué tan lejos estaba la casa de este hombre, no sé qué tanto caminaron, qué tanto tiempo pasó, pero de repente llegan ahí y en ese momento él escucha una palabra de esperanza. Lo único que había escuchado: hey, cree. Pero ahora está escuchando: tu hija duerme. Pero esa frase también, esta oración que la gente estaba durmiendo, también se utilizaba para los que habían muerto. Cuando la gente decía: es que duerme, es que está muerto. Pero este hombre recibe esta palabra y le dice: la niña no está muerta, sino duerme. Mira lo que dice el versículo 40. Y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Qué interesante. Por eso te digo, hay que desechar todas esas voces, hay que desechar todas esas cosas, porque eso te puede robar la fe. Jesús no les permitió que estuvieran ahí. Fueron echados fuera todos. Solamente se quedó el padre, la madre, los que estaban acompañando a Jesús. Gente que realmente era necesario que estuviera ahí, pero que tuviera fe, que creyera lo que Jesús iba a hacer. Porque las voces del desánimo te van a robar lo que Dios tiene para ti. Ese es el trabajo del enemigo: robarte lo que Dios tiene para tu vida, robarte lo que Dios ha preparado. Si le quiso robar a mismo Jesús cuando lo tentó saliendo del desierto. Esa es la labor del enemigo. Muchos tal vez se pueden burlar de ti y decir: no, pues es que tú, fanático, religioso, religiosa, no, pues es que tú, todo Dios. Pues que se burle quien se burle, no hagas caso de esas voces, porque Dios va a manifestar su poder a favor de tu vida.
Cada día de nuestra vida el poder de Dios está a nuestro favor. Entró a ese lugar y dice que tomó la mano de la niña y le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Yo me pregunto en este punto de la historia, ¿fue Jesús que sanó a la niña? ¿O fue que los que estaban con él también tenían fe de que esa niña iba a ser sanada? Porque lo primero que le dice acá es: hey, solamente cree, no tengas miedo, cree solamente. Tú no te preocupes, cree solamente, no temas. Es que es una combinación de las dos cosas. Es que Jesús tiene la disposición y el poder para hacerlo, pero Él necesita nuestra fe. La fe es la llave que va a activar el poder de Dios. La fe del papá, la fe de la mamá, la fe de los que Jesús estaban en ese momento. Por eso echó fuera a todos aquellos que se estaban burlando, echó fuera a todos aquellos que se estaban riendo y que estaban estorbando y que estaban haciendo burla de las intenciones de Jesús. No reconocían quién era Jesús. Y sobre todas esas cosas, el padre y la madre y los que estaban con Jesús se sobreponen y pueden ver el milagro de la resurrección o de volver a la vida de esta niña. Qué tremendo que esta niña, por la fe de sus padres, recibió un milagro. Porque no fue la fe de ella, fue la fe de ellos, porque ella estaba muerta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que también tú puedes creer por otros y esperar un milagro en la vida de otros. Tu fe puede tocar el corazón de otra persona. Tu fe puede tocar a tu familia. Tu fe puede tocar a tus compañeros de trabajo. Tu fe puede tocar a aquellos que te rodean, pero necesitamos creerle a Dios. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu fe? Porque no era fácil para este hombre creer. No era fácil cuando venía Jesús. Él era un hombre importante, no se le dio el lugar principal, sino que Jesús se detiene con una mujer inmunda y conocemos la historia hasta que llegamos a este punto donde él tiene que humillarse delante de Jesús y creerle a Jesús. Yo no sé cuál era la condición de este hombre, pero lo único que sí sé es que esto es un hombre de fe. Que a pesar de las voces del desánimo, que a pesar de las circunstancias, él se pudo mantener firme. Él se pudo mantener creyéndole a Jesús. Él sabía quién era Jesús. Él sabía lo que Jesús podía hacer. Y pudo ver el milagro en su hija. Y se asombraron. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban 3 discípulos, el papá, la mamá y Jesús. Y se asombraron porque nuestra naturaleza humana así es. Tenían fe, pero al ver el milagro, al ver que ella quedó de pie, al ver que ella saltó de la cama, al ver que se estaba cumpliendo ese de anhelo de su corazón, ellos quedaron asombradísimos, se espantaron en gran manera, dice aquí. Porque esa es nuestra condición humana. Aunque somos personas de fe, aunque los discípulos caminaban con Jesús, se veían los milagros, esto fue algo que sobrepasó su capacidad de entendimiento, porque Dios no está limitado a nuestra lógica, Dios no está limitado a nuestro entendimiento, Dios no está limitado al orden de la naturaleza humana o del universo, sino que Él es el todo. Él es el todo. Y claro, el Señor quiere sorprendernos. El Señor quiere enviar de su espíritu a nuestra vida. Pero yo te pregunto una vez más en esta mañana, ¿puedes creer? ¿Puedes creer? Y repito esta frase antes de orar y tener un tiempo en la presencia de Dios. No se trata de lo que Dios puede hacer. Se trata de lo que tú puedes creer.